A ver, en el mismísimo corazón del libro de Isaías hay un secreto, uno que está escondido casi a plena vista en una sola palabra hebrea. Y es una idea que, una vez que la ves, bueno, te cambia por completo la forma de entender el sacrificio y la promesa. Hoy precisamente vamos a meternos de lleno a desentrañar ese enigma. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La paradoja que vamos a explorar. ¿Cómo es posible que una herida cree un pacto eterno? Pensemos un segundo en eso. Una herida que en lugar de destruir construye, que en lugar de separar une, y para siempre. Para poder siquiera empezar a entender cómo algo así es posible, primero tenemos que conocer a quien recibe esa herida. Ok, entonces, para entender la herida, primero lo primero. Hay que entender a la figura que la recibe, el llamado siervo de J.H.W. Y es que su identidad, desde el mismísimo principio, está ligada de una forma muy pero muy particular al concepto de pacto. Y aquí, ojo, porque esta es la primera pista clave. Mucho antes de que lleguemos al famoso sufrimiento del capítulo 53, el texto nos repite esta frase, idéntica: te pondré por pacto del pueblo. Fijémonos bien en el verbo. No dice que traerá un pacto o que firmará uno, no. Dice que Él es el pacto. Su misma existencia, su ser, es la alianza hecha persona. Claro, y esto nos lleva directo al nudo del asunto. A ver, si su identidad ya es la de un pacto viviente, entonces, ¿qué papel juega todo ese terrible sufrimiento que se describe en Isaías 53? ¿Cómo es que su muerte puede inaugurar algo que en esencia Él ya es? Y bueno, es justo aquí donde esta investigación se pone de verdad fascinante. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en el corazón del misterio. Hay un solo versículo que de verdad tiene el código para descifrarlo todo, así que vamos a analizarlo palabra por palabra, casi como si fuéramos detectives lingüísticos, allá en Isaías 53, versículo 5. Este es el verso clave. Y aquí adentro hay dos palabras hebreas que son fundamentales, pero que muy a menudo o se malinterpretan o se leen así por encimita. Son estas dos frases: el castigo de nuestra paz y por su llaga. Vamos a desarmarlas una por una. Ok, la primera palabra clave es musar. Generalmente se traduce como castigo, pero aquí está el detalle que lo cambia todo. En hebreo, musar no es un castigo para destruir, es más bien una disciplina formativa. Es como esa corrección que da un padre para enseñar, para restaurar, no para aniquilar. Y fíjense qué interesante porque esto lo ilustra a la perfección. Cuando los antiguos traductores griegos se encontraron con la palabra musar, ¿saben cómo la tradujeron? Como paideia. Y en el mundo griego, paideia era justo eso, la disciplina que un padre amoroso le da a su hijo, no por rabia, sino como una señal de amor de que pertenece a la familia. Así que de repente el sufrimiento del siervo se entiende como un acto que está buscando restaurar una relación que se había roto. Y ahora vamos con la segunda palabra clave, que es quizá la más reveladora de todas. Es chaburá, que significa herida o llaga. A primera vista parece bastante directo, ¿verdad? Pero su raíz, el verbo chabar, significa unir, juntar, asociar. De hecho, de aquí vienen palabras como chaber, que es compañero, o chevra, comunidad. ¿Se empieza a ver la increíble implicación? Es que la herida, la chaburá, no es lo que rompe la relación, es el acto mismo que la une. Es como la costura que vuelve a juntar las dos partes rotas. El sufrimiento, entonces, no es una separación, sino el mismísimo mecanismo de la reunificación. Es una inversión total del concepto. Es asombroso. Pero esperen, que hay más. Hay un detalle poético, casi musical, en el sonido de las palabras en hebreo. Escuchen la similitud. Chaburá, herida, y berit, pacto. Ese eco, esa resonancia, no es casualidad, es un recurso literario para conectar todavía más los dos conceptos en la mente de quien lo escucha. Bueno, entonces, si la herida es el mecanismo que sella y que une, ¿cuál es el resultado de todo esto? La respuesta, por suerte, no se hace esperar. Los capítulos que siguen en Isaías nos describen las consecuencias directas de este acto. El texto nos presenta una progresión lógica que es impecable. Miren, en el capítulo 53 se pone el fundamento, la musar shelomenu, es decir, la disciplina de nuestra paz. Después, en el 54, esa paz se hace oficial, se formaliza en un berit shelomenu, un pacto de paz. Y para rematar, en el capítulo 55, ese pacto se expande a su máxima expresión, un berit olam, un pacto eterno. Es una secuencia perfecta, deliberada y muy poderosa.
Y así, de repente, todas las piezas del rompecabezas encajan. Vamos a ver el cuadro completo para entender cómo funciona este pacto tan increíble. Aquí está todo resumido, clarísimo. El capítulo 53 nos muestra el cómo, con una disciplina que restaura y una herida que une. El capítulo 54 nos revela el qué, un pacto formal, un pacto de paz. Y el capítulo 55 define el alcance, un pacto eterno y para todos. Es una construcción teológica perfecta. Entonces, para resumir los puntos clave. El siervo es, en sí mismo, el pacto. Su sufrimiento no lo anula, sino que lo pone en marcha. Su herida no es una ruptura, es el sello. Y el resultado, pues un pacto de paz inquebrantable y eterno. Hay una frase en el material de origen que lo resume todo de una manera brutalmente clara. El pacto no se firma con tinta sobre un pergamino, sino que se sella con las heridas del siervo de Igrila WH. O sea, el fundamento de esta alianza no es una ley escrita, no es un contrato legal. El sello, la garantía de que esto es para siempre, son las mismas heridas del siervo. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Una pregunta para pensar. Si un pacto no se basa en el poder, ni en la ley, ni en una negociación, sino en el sacrificio voluntario, en la entrega total, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la relación que ese pacto busca crear?